Dar inicio. Un inmueble. ¿Por qué se sanea un predio? ¿Por qué se sanea un inmueble? Porque muchas veces en el desarrollo o el historial de la vida de un inmueble existen denominadas heridas, ¿no? Patologías, situaciones que hacen que el predio no esté debidamente inscrito, que no tenga debidamente la titularidad sobre una persona recaída, ¿no? Muchas veces nos preguntan, lo compré en documento privado, ahora esa persona ya no existe, era una asociación, han cambiado de directiva y no sé cómo sanear mi propiedad, llegar a registros públicos y acceder justamente a la publicidad registral. Hay muchos casos numerosos donde se aplica el tema del saneamiento físico. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha fuerte y claro? Vamos a iniciar en breve la sesión. Voy a compartir las diapositivas. Por favor, comentarme en la caja de comentarios del Zoom si se escucha fuerte y claro antes de iniciar la sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan fuerte y claro? Bien. Ya tengo listo el examen del diplomado. En esta primera parte son 10 preguntas de verdadero y falso, solamente en la parte que toca de los contratos. Ya hacia el finalizar, o pueden preguntar para que le enviemos el examen a su WhatsApp y lo puedan desarrollar. No hay límite de tiempo, el tiempo máximo es hasta una semana después que acabe. Entre más rápido tengan listo su nota, más rápido será obviamente la entrega de la misma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre el tema de los principios registrales aplicados a los registros públicos. Bien, principios registrales aplicados al registro de predios en particular. Vamos a ver que hay una serie de principios registrales. En la clase de ayer ya le hemos hablado que el sistema registral lo que busca es particularmente difundir o publicitar situaciones jurídicas predeterminadas, ¿no? O sea, no es que uno adquiera derechos a nivel registral, los publicita. Y para publicitar o entender el sistema registral, recuerda que había una serie de pasos. ¿Quién califica en primera instancia? ¿Quién califica en primera instancia la solicitud de inscripción? ¿Quién califica en primera instancia? El registrador, ¿de acuerdo? Y en segunda instancia, el tribunal registral, ¿cierto? Hoy de repente hagamos un pequeño receso para yo compartirle las diapositivas, así, disculpen, o unos materiales de casos prácticos, y vamos a ir comentando, ¿ya? Así que voy a acabar rápido la sesión teórica para tener más tiempo para la sesión práctica, ¿de acuerdo? Bien, y no todos los principios, esto es una pregunta de cajón en un examen, no todos los principios que están recogidos en el Código Civil y el Reglamento General de Registros Públicos son aplicables al registro de predios, ¿de acuerdo?
No obstante ello, hay que entender estos principios. Hay principios que se aplican en la calificación, hay otros principios que se aplican post calificación, ¿ya? Y recuerden que el día de ayer vimos inmatriculación, ¿no? Y hay que tener en cuenta en la inmatriculación una serie de criterios al momento de inmatricular un predio a nivel registral, ¿no? Acá, por ejemplo, encontramos en la teoría, ¿no? Un tema de inscripción de dominio a través de una prescripción adquisitiva de dominio. Dice, la sentencia que declara la prescripción adquisitiva de dominio de un predio es título suficiente para la inscripción de primera de dominio en el registro, no siendo aplicable el requisito de antigüedad previsto en el artículo 2018 del Código Civil. Resolución del Tribunal Registral número 00997 ORLC-TR. Vemos en otros lados, también bajo el concepto de la inmatriculación, para la inscripción de resoluciones administrativas que impliquen la declaración, modificación o extinción del derecho de propiedad sobre bienes, se requiere acreditar que aquellos han quedado firmes, ¿no? Acá es firmes, han quedado firmes. Resolución del Tribunal Registral también. Vemos que se puede inscribir inmuebles no necesariamente a través de una rogatoria por parte de una persona, ¿no? Viene de parte también, como les dije, ¿quiénes pueden rogar? El interesado, el notario, el funcionario público, el juez. Y vemos acá una serie de principios registrales que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer hemos hablado sobre el artículo de la publicidad registral, pero la publicidad registral hay que entenderla desde dos ópticas. La publicidad registral, desde dos ópticas, lo encontramos en el artículo 2012 del Código Civil. Y el artículo 2012 del Código Civil nos habla particularmente sobre cómo entender la publicidad desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Acá encontramos en la lámina lo siguiente, y de la mano con la casación 2504-2015 Lima, que señala lo siguiente. El artículo 2012 del Código Civil consagra el principio de publicidad registral, según el cual se presumen, sin prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. En ese sentido, quien interactúa en el mercado de bienes registrables tiene la carga de conocer las inscripciones, que es una información que se encuentra accesible a la persona que pretende realizar una disposición patrimonial. Si esta carga de cuidado es infringida por los afectados, la lesión patrimonial es competente de la víctima. Casación 2504-2015 Lima. ¿Qué más encontramos en la lámina? Sobre también la publicidad registral. ¿Qué nos dice? La cognoscibilidad general es un elemento fundamental para la organización del sistema de oponibilidades en el derecho. La publicidad registral constituye un mecanismo más eficiente para oponer derechos. Importante esta casación, ¿ah? La publicidad registral constituye un mecanismo más eficiente para oponer derechos. La inscripción registral nos permite no solo informarnos con facilidad sobre la real situación jurídica del bien inmueble inscrito, sino también permite que terceros, a través del efecto erga omnes, respeten nuestro derecho de propiedad en relación a los efectos jurídicos de la inscripción de documentos existentes. Existen tres sistemas, el constitutivo, el declarativo y el sustantivo. Acá en el Perú, ¿qué sistema registral adoptamos? De estos tres, ¿qué sistema registral adoptamos? Según lo que hemos hablado, ¿el constitutivo, el declarativo o el sustantivo? ¿Qué sistema registral adoptaríamos? ¿Ah? ¿Qué sistema adoptaríamos? A ver, ¿qué sistema adoptaríamos? El declarativo, ¿no? Porque nosotros no constituimos derecho a nivel registral, ¿de acuerdo? Bien, sigamos con la lámina. Hay otros principios que también vamos a tocar en profundidad el día de hoy que habla sobre la fe pública registral. El derecho, por ejemplo acá, el derecho del usucapiente no prevalece frente al tercero que adquiere el bien del propietario registral, toda vez que en aplicación del artículo 2014 del Código Civil, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades de otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque se anule, rescinde o resuelva el otorgante. Ya, hay otro principio
que tiene que ver con lo que vamos a ver, ¿no? Sobre el derecho registral. Estamos hablando en líneas generales porque luego vamos a profundizar cada uno de ellos. Son principios registrales aplicados al registro de predios. Luego otro principio interesante es el principio de prioridad. Tenemos dos principios, en prioridad tenemos dos puntos, prioridad excluyente y prioridad preferente. El principio de prioridad preferente. La regla de la prioridad establecida en el séptimo pleno casatorio tiene como presupuesto lógico que tanto el derecho de propiedad del demandante como el embargo inscrito a favor del emplazado se encuentran probados en el proceso no solo en su existencia, sino también en su data. Solo sobre la base de esta premisa fáctica procesal podrá aplicarse dicha regla de prioridad. Vamos a otro principio. Principio de prioridad, cuando el derecho de propiedad sobre el bien subliti se encuentra sustentado por ambas partes, con títulos inscritos en los registros públicos, se debe dilucidar quién es el que tiene mejor derecho de propiedad sobre la base de criterios de oponibilidad. Para ello debe verificarse la fecha de inscripción registral anterior en mérito al principio de prioridad que recoge la regla general para la cual quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho, ¿no? Entonces vamos a repasar estos principios desde un punto de vista conceptual. A ver, ya hemos hablado que el principio de publicidad que está recogido en el artículo 2012 nos, en cierta manera, nos obliga a revisar la información que aparece en los registros públicos, porque hay una presunción, ¿se acuerdan? Esta presunción es una presunción jure de jure o juris tantum. La presunción que debemos conocer la información que aparece en los registros públicos. ¿Es una presunción jure de jure o juris tantum? ¿Qué piensan? ¿Jure de jure o juris tantum? Jure de jure, recuerdan que nos obliga a conocer nosotros, como una imposición de diligencia, el contenido de los registros públicos, ¿cierto? ¿Y cómo podemos conocer el contenido de la información registral? ¿A través de qué mecanismos? A través de los mecanismos que nos otorga precisamente los registros públicos, que son las partidas registrales, los certificados registrales inmobiliarios y también la lectura del título archivado. Entonces, hay que entender que la publicidad registral se debe entender como el acceso a la información, ¿no? Material y también como el contenido que tiene esa información. Puedo acceder a ese contenido a través de mecanismos telemáticos, virtuales, mecanismos en los cuales yo puedo obtener información, ¿no? Y lo que está contenido en ese documento es precisamente la información que a mí me sirve. Desde la óptica actual, todos los documentos que aparecen en los registros públicos sirven para darnos una idea, pero hay uno en particular que nos ayuda a estar completamente seguro de que no estoy actuando de forma negligente. Entiéndase negligencia como la falta de revisión de documentación y toma de decisión en función a esa falta de documentación. ¿Cómo yo soy considerado negligente? Al momento en que no reviso toda la información que podía estar a mi mano. Entonces, ¿qué nos exige la norma? Que revisemos hasta dónde. Que revisemos el CRI, revisemos la partida o hasta dónde deberíamos revisar para ser considerados adquirientes diligentes. ¿Hasta dónde deberíamos ser considerados para ser adquirientes diligentes? A ver, ¿quién me responde? ¿Hasta dónde deberíamos revisar para ser considerados? A ver, por acá. Vamos a la respuesta por acá. Correcto, título archivado. ¿Y qué viene a ser el título archivado? ¿Qué vendría a ser? Toda esa documentación que se ha presentado ante los registros públicos y que su nombre lo dice, queda archivado porque de ahí se extrae la información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué queda archivado en el título? El testimonio. Y el testimonio viene de una minuta. O sea, yo puedo encontrar cómo han negociado, con qué tipo de cheque han pagado, la forma de pago, porque el testimonio está en el título archivado. O las partes judiciales de cómo se inscribe una propiedad. De repente, a través de una prescripción adquisitiva de dominio, se inscribe una propiedad, pero yo puedo revisar las partes judiciales y por lo tanto también conocer el número de expediente, ¿no? Entonces, el título archivado viene a ser toda la información de manera no desglosada, o sea, no desglosada, disculpen, no analizada, pero donde nosotros podemos tomar en consideración esta información para la toma de decisiones generales. Era un debate, esto es muy interesante porque
se pretendía que solo la información que aparecía en la partida registral fuera la necesaria. Yo creo que sí, en realidad, porque a nivel inmobiliario, pues, ¿para qué sirve el registrador? ¿Para qué sirve? Precisamente para adecuar la calificación registral. Y entonces, si no se adecua la calificación registral, el registrador que es un mero copiador de documentos, no, él hace una técnica registral, ¿no? Y ese es el tema. Pero para evitarnos conflictos, te dice que además de la información registral, tú puedes tener mayor seguridad revisando el título archivado. Entonces, ese es el punto de, se podría decir, exigencia actual, ¿ya? Entonces, este principio de publicidad registral nos ayuda a nosotros a entender que como compradores diligentes tenemos que revisar hasta el título archivado. Luego, en función a ello también, el principio de legalidad. ¿Qué entendemos por principio de legalidad? Precisamente que la información que aparece en los registros públicos se debe adecuar a los requisitos mínimos, ¿no? Que tienen que tener los documentos, ¿no? Firmas, documentos necesarios para la inscripción, entre otros, ¿no? Como está recogido en otros textos sobre el principio de legalidad. Adicional a ello, el principio de titulación auténtica. Y este es un principio importante porque no se puede acceder a registros públicos porque se me ocurre, tiene que venir de un documento oficial. ¿Cuál es el documento oficial que normalmente viene en la inscripción a registros públicos? La escritura pública, pero puede venir también a través de un parte judicial, ¿ya? Entonces, no porque nosotros estemos interesados en escribir un derecho, vamos a inscribirlo como tal. Tiene que ser oficial la forma en cómo se escribe. Y como vemos acá también en la lámina, hay otros principios que van de la mano y hemos discutido, que es el principio que está recogido en el artículo 2013 y en el 2014. El 2013 habla sobre el principio de legitimación. Y el principio de legitimación, si bien es cierto, es post-inscripción, o sea, post-calificación, nos ayuda a entender que el sistema registral no es perfecto, como habíamos hablado ayer. No obstante a ello, a pesar que no es perfecto, presume de validez de lo que se escribe. Y quien debería precisamente ir en contra de esa falta de veracidad es el interesado. Por eso que también si estudiamos el tema del Código Civil, para cancelar, ¿no?, asientos registrales por el efecto de la nulidad del acto jurídico, tendríamos 10 años para plantearlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si pasado esos 10 años no lo planteamos? Ahí hay un tema procesal que tener en cuenta, ¿no? Porque el juez podría advertir que la excepción, porque los jueces no aplican las excepciones de oficio. Entonces, por más que pasen 10 años, si es que te demandan nulidad del acto jurídico y tú no planteas la excepción, el proceso sigue. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo para aquellos que de repente son demandados nulidad de acto jurídico y se confían y contestan la demanda el último día con la excepción, cuando la excepción se plantea mucho antes. ¿Ya? Pero eso conlleva a que registros públicos no convalidan nulidades, sino lo que hace es que lo registra, lo publicita y esto permite que las personas puedan tomar conocimiento de ello a través de las plataformas digitales y podrá plantear su acción respectiva, ¿ya? Entonces, el principio de legitimación es una legitimación que tiene una presunción juris tanto, ¿ya? Juris tanto. Se puede ir en contra de ello. Y luego también el principio de fe pública registral, que nos permite que alguien que compra confiando en la publicidad registral mantenga su adquisición siempre y cuando cumpla una serie de requisitos primordiales. Estos requisitos primordiales vienen a ser particularmente, ¿cuáles? El haber revisado la información registral, el haber invertido el dinero, es decir, tiene que haber existido una contraprestación onerosa, que tiene que haber además la inscripción del derecho, ¿no? Y obviamente el no afectar un derecho o conocer adrede la afectación de un derecho, porque puede haber fácticamente la afectación de un derecho de un tercero, pero esta afectación
esta persona no la conocía, por lo menos no tenía posibilidad de conocerla revisando la información registral. Entonces, el tercero registral lo que busca es la circulación de la riqueza, ¿no? Bajo la teoría de tráfico dinámico, el sistema dinámico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese factor del 2014 también. Otros principios a tener en cuenta, lo hemos mencionado, el principio de prioridad. El principio de prioridad nos significa que puede haber muchos títulos presentados a nivel registral y en un orden de tiempo, estos títulos van a ser eh, favorecidos dependiendo de qué tiempo se presente. Y hay dos tipos de prioridad, la prioridad excluyente y la prioridad preferente. Por ejemplo, ¿cuándo se aplica prioridad excluyente? Cuando los títulos presentados entran en conflicto. Dos títulos de propiedad. Se presentaron uno en el 2014 y otro en el 2015. Obviamente va a haber exclusión entre ellos, pero inclusive esta exclusión puede darse por tema de tiempo, de días, minutos. Puede ser que se presente el título, que aún no ha terminado de ser calificado, el 10 de mayo, y luego se presentó otro título el 11 de mayo. ¿Cuál título va a tener prioridad en este caso? ¿Qué título? El primero que ha sido presentado ante los registros públicos. Por eso es muy importante cuando hacen su rogación señalarle al notario que lo haga rápidamente, que no demore, porque podría haber una persona que lo haga, el vendedor lo haga en otra notaría a efectos de perjudicar. Por eso es muy importante aquí establecer el tema del bloqueo, ¿no? El bloqueo registral para evitar que el vendedor lo vuelva a vender durante este tiempo. Y la prioridad preferente es básicamente que se escribe dos títulos, pero no son excluyentes entre sí, pero va a tener preferencia un derecho. Por ejemplo, una hipoteca. Yo escribo mi hipoteca el día viernes pasado y mañana alguien pretende escribir su hipoteca. ¿Se van a rechazar? No, se van a escribir las dos hipotecas. Sin embargo, una va a tener preferencia sobre la otra. ¿De acuerdo? Bien, y también hay que tener en cuenta el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, es un principio que no es un principio registral en estricto, pero está recogido en el artículo 2022. Y el artículo 2022 nos establece que cuando hay un conflicto entre dos derechos reales, prevalece el que tenga primero la inscripción. Sin embargo, cuando dice que hay un conflicto entre un derecho real y un derecho obligacional, se aplican las reglas del derecho común. ¿Cómo se debe entender la aplicación de las reglas del derecho común? Ese es otro tema. Pero podemos resolver este conflicto señalando lo que dijo el séptimo pleno casatorio y desde un punto de vista personal es que prima el derecho que es exigible en su momento. Si ese derecho nació primero, ese derecho gana, independientemente de la inscripción que esto tenga. Porque recuerde, si hablamos que el sistema registral es declarativo, podemos tener en cuenta que todos los derechos tienen prevalencia independientemente si la norma le otorga particularmente un criterio de oponibilidad. Si la norma no le otorga criterio de oponibilidad, como es el 2022, segundo párrafo, pues se debe resolver el conflicto cuando el derecho nace primero. Nace primero desde el punto de vista de la exigencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, si yo me pido prestado un dinero al banco, es un poco la discusión conflictiva, me pido prestado el dinero al banco el 1 de febrero de este año, un crédito de 50.000 soles, pero no hipoteco mi caso, no hipoteco, me pido prestado dinero al banco. ¿Cuándo nace el derecho de crédito? Si me pido prestado el 1 de febrero. ¿Cuándo nace el derecho de crédito? Ese mismo día, ¿correcto? Hay un crédito a favor del banco y yo voy pagando mensual. Eh, yo puedo vender mis propiedades y sin pedirle permiso al banco. Sí, ¿no? O sea, si yo vengo pagando mis cuotas mensuales, puedo comprar mis autos, vehículos, terrenos, comprar, vender, ¿no? De repente quise comprar con ese préstamo un terrenito, lo acondicioné, ¿no? Y lo comencé a alquilar, después lo vendí, le gané ¿no? A la venta, compré un terreno de por 1.000, luego lo subdividí, qué sé yo. No está prohibido que yo compre y venda a pesar que hay un crédito, ¿no? No estoy aprovechándome del banco, ni estoy señalando que no le voy a pagar.
La pregunta es, ¿cuándo es exigible? ¿Cuándo es exigible? Todos los meses, ¿no? Pero exigible de manera completa es cuando dejo de pagar mensualidades. Y el banco ahí me puede exigir el pago completo, ¿de acuerdo? Entonces mi pregunta es, si yo dejo de pagar al banco en julio, ponte, en julio, dos cuotas ya pasaron en julio, el banco me puede exigir el pago completo y me intima en mora, aunque otros bancos podrían no intimarte en mora. Es decir, te decir, ya eres deudor, ya eres moroso. Si yo ya entré en morosidad, se podría decir que el crédito es exigible, ¿cierto? Ahí ya no hay duda de ello. Entonces, si yo, que soy moroso, comienzo a deshacerme de mis bienes para evitar el cobro, ahí ya viene el tema, ¿no? Y de repente viene un tercero, me compra la propiedad. Y este tercero que me compra la propiedad va a alegar que tiene un derecho real y que de repente no inscribió. Y por otro lado, existe el banco que tiene un derecho de crédito. Ese es el tema en la aplicación del 2022. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué derecho es exigible en ese momento? ¿Y quién ganaría? ¿No? El séptimo pleno casatorio ha establecido con esta fórmula de tercerías excluyentes de dominio que bastaría que el tercero, que tiene un derecho real de propiedad, haya acreditado que tenga su adquisición en un documento con fecha cierta y la fecha cierta sea anterior a la inscripción del embargo. Es decir, la regla va a ser el embargo, al ser publicitado en registros públicos, tiene cognoscibilidad y oponibilidad recién ahí. Claro, el embargo tutela un derecho de crédito. Y la propiedad del tercero recién es cuando él lo adquiere, pero te da documento de fecha cierta, porque puede ser que él lo adquiera antes, pero la fecha cierta sea después. Se me ocurre que lo compran el 15 y le dan fecha cierta una semana después. No puedo decir que es el 15. Lo que sí puedo asegurar es que el documento tenga fecha cierta el día tal, lo que lo firma el notario, 22, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el debate en el 2022. Y esos principios se aplican también y lo que a veces se olvida de las personas es que por medio está siempre la buena fe. En el 2022 también debe prevalecer la buena fe. No porque el tercero haya tenido un documento con fecha cierta más antiguo, se descarte el criterio de la buena fe. También tiene que analizarse ahí el criterio de la buena fe a fin de evitar, por ejemplo, estafas o atentar contra los derechos del propietario. Recuerden que a pesar que estamos bajo un sistema dinámico del tráfico, hay que tener en cuenta que también existe el sistema estático. Buscamos proteger al propietario. ¿Y cómo buscamos proteger al propietario? Cuestionando la diligencia de los adquirientes. Pero la carga de la prueba siempre lo tiene el propietario, el afectado. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? Bien. Preguntas, consultas de estos principios, ¿todo claro? Y ahí está bien, preguntones, y eso está muy bueno. Acá hay un par de casos prácticos que vamos a desarrollar y con esto vamos a terminar esta primera parte y luego vamos a abordar un caso del tribunal registral, ¿ya? O sea, yo voy a acabar con esta parte, hacemos un pequeño receso mientras que yo comparto 5 o 6 minutos máximo, mientras que yo comparto unas casaciones, no, una jurisprudencia del tribunal registral para poder salvar el caso, ¿ya? Y luego vamos a explicar el tema del examen, ¿ya? Ya sea, regresamos, se toma su café y voy a explicar el tema del examen, es importante, ¿no? Aprovechando a la hora de break, o me quedo con los del hablar el tema del examen. Hay cuidado con los audios, por favor. Vamos a ver si. Vamos a ver. Ya. Vamos con estos casitos prácticos. ¿Sí se puede visualizar los casos prácticos? Vayan leyéndolos, por favor. Vayan leyendo los casos prácticos y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Estos casos prácticos estaremos acabando a las 9:30 más tarde.
Son dos casos prácticos. Luego abordamos el tema de el break, y en el break aprovecho para quedarme con los que están en el diplomado para poder explicarles el tema de la evaluación, ¿ya? Y luego acabamos resolviendo el caso del tribunal registral. Vayan leyendo el caso, a ver, me comentan, por favor, léanlo y 5 minutos damos para que lo lean y vean cómo resolver el caso, ¿ya? ¿Ya estamos con el caso para poder resolverlo juntos? ¿Sí? A ver, vamos con el casito. Dice, recuerden que si a esta vez si quieren participar pueden levantar la mano, no hay problema. Como le dije, el tema de hoy es principios registrables aplicados al registro de predios y conflictos con la propiedad inmueble. ¿Ya? Jorge celebra un contrato de compraventa de bien futuro. Sabemos que este tipo de contratos, como lo vimos en el bloque uno, son particulares porque uno no adquiere propiedad todavía, ¿no? No adquiere propiedad con la compraventa de un bien futuro. Aquí, ¿es propietario o no es propietario? Cuando uno compra un inmueble futuro, ¿es propietario o todavía no? Todavía, ¿verdad? Hay condiciones para que uno sea propietario, ¿no? Que el bien llegue a existir, ¿de acuerdo? Entonces, Jorge celebra un contrato de compraventa de bien futuro con Luis en función a un futuro departamento, signado con el numeral 301, ubicado en calle Los Tulipanes, 255, La Victoria. Esto está en Lima. Jorge viene pagando las cuotas de forma puntual. Se señaló que el contrato, que el departamento sería entregado el 10 de julio del 2020. Sin embargo, por tema de aislamiento obligatorio, el departamento que ya ha sido construido no se ha independizado. Jorge ha terminado de pagar todas las cuotas y quiere tomar posesión de su departamento. Pero ingrata es su sorpresa cuando descubre que el predio matriz ahora le pertenece a la inmobiliaria La Casa del Futuro, la cual ha comprado e inscrito en registros públicos el 15 de julio del 2020. Ante ello, Jorge le consulta a ustedes como si fueran sus abogados o paga una consulta y les consulta. ¿Qué acciones judiciales debería realizar este? ¿Qué puede hacer Jorge? ¿Cómo podría inscribir su derecho de propiedad? ¿Bajo qué proceso judicial? Eh, ¿Qué tendría que hacer a nivel registral? Tres, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas del presente caso en contra de la Casa del Futuro o en contra de Luis? Y además, tienes que determinar en ese momento, en esa situación, quién es propietario del departamento 301. A ver, los oigo. Los oigo o los leo en este caso, no hay problema. A ver, vamos a ver, de repente por audio quieren levantar la mano para responder. A ver, vamos a ver.
Respuesta. A ver, anímense a participar. Porque el caso está relativamente sencillo, ¿no? Solamente hay un poco de análisis ahí. Ahora vamos a ver, los leo. Nadie, nadie, es, nadie quiere participar, ni por algún punto adicional en el examen. A ver, ni por un punto adicional en el examen de repente. Puede levantar su mano con el audio, no hay problema. O escribir ahí la respuesta. ¿Ya? A ver, ¿qué acciones judiciales debería realizar? Bueno, Jorge tiene dos posibilidades, ¿no? Le voy a ayudar con eso. Jorge puede pedir resolución del contrato porque hay una especie de incumplimiento contractual, ¿no? Lógico. Está actuando contra la mala fe el señor Luis, ¿no? Y puede pedir incumplimiento del contrato. O como también puede exigir el cumplimiento del contrato y quizás podría pretender una acción judicial de otorgamiento de escritura pública. El tema en particular es que para pedir otorgamiento de escritura pública, ¿qué tendría que hacer antes o en paralelo al otorgamiento para que su derecho pueda ser inscrito? A ver, a ver, ¿qué tendría que hacer antes, Jorge, para poder, en el supuesto caso de que gane el otorgamiento, puede escribir su derecho? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Correcto, nulidad del asiento de la nueva inmobiliaria. Eso tendría que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué acciones judiciales? Depende. Si ya no quiere o no está interesado en el proyecto, pedir la devolución más una indemnización. Y si todavía estuviera interesado en el proyecto, podría pedir una acción de cumplimiento del contrato, pedir también el tema del otorgamiento de escritura pública y en paralelo una nulidad del acto jurídico. Bien. ¿Cómo podría inscribir su derecho de propiedad? Bueno, una vez que se cancele el asiento registral de nueva inmobiliaria, podría solicitar los partes judiciales, ¿no? Para inscribir su derecho de propiedad. Recuerden que quien ordena la inscripción sería el Poder Judicial, ¿no? Jorge no podría ir de frente con la minuta a inscribirlo, ¿no? Por el principio de que no podría inscribirlo de frente con la minuta. ¿Por qué principio no puede inscribirlo? Por el principio de titulación auténtica. ¿De acuerdo? Bien. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué podría alegar la inmobiliaria? La inmobiliaria puede alegar muchas cosas. Por ejemplo, la inmobiliaria puede alegar que es un tercero de buena fe, ¿no? Porque él inscribía en registros públicos, ¿no? Jorge no tomó posesión y que obviamente desconocía de la venta, porque estamos hablando de un departamento y la inmobiliaria compró todo el proyecto. Entonces podría también haber un acuerdo y decir, ¿no? ¿Sabes qué? Lleguemos a un acuerdo. Hacemos una cesión de posición contractual, que también es una posibilidad, ¿no? Más que acción judicial, ¿cómo podría escribir su derecho Jorge? A invitar a conciliar y decirle particularmente a la inmobiliaria de la Casa del Futuro que llegue a una sesión de posición contractual. Entonces se le invita a Luis también. Luis firma la sesión de posición contractual en la cual se compromete la Casa del Futuro a respetar. Porque al fin y al cabo, Jorge y Luis firmaron un contrato. Eso es un contrato válido y eficaz que luego traspasa Luis a favor de la Casa del Futuro para respetar este contrato y todo el dinero puede pasar ahora a la Casa del Futuro. También es una solución viable, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del presente caso? Bueno, en contra de Luis, una demanda y por lo tanto también una indemnización, ¿no? Por lucro cesante, daño emergente, el que ustedes crean pertinente en el tema de responsabilidad. Y contra la Casa del Futuro es un tema interesante porque la Casa del Futuro no que pierda toda la propiedad. En cierta manera, entraría un conflicto respecto al departamento, ¿no? Porque la Casa del Futuro está adquiriendo todo el inmueble, todo el proyecto. Entonces, ¿cómo haría o cómo entra en conflicto?
un departamento, este espacio, con ellos, si aún no está independizado, ¿no? Ese es un tema interesante. Entonces, si vamos netamente como que si la unidad inmobiliaria se respetara, entonces la Casa del Futuro tendría que aceptar que el departamento 301 pase a nombre de Jorge, ¿no? Para no entrar en conflicto. Ujú. Pero prevé independización, porque también hay un pero ahí, ¿no? Jorge puede ganar el otorgamiento de escritura pública, pero ¿cómo escribe, ¿no? ¿Cómo escribe el otorgamiento si es que no ha sido independizado el inmueble, ¿no? Es otro tema a que tener en cuenta. Y al final, ¿quién es propietario del departamento 301? Esa es otra pregunta, ¿no? Eh, si al final alegamos que la Casa del Futuro es un tercero de buena fe, pues la Casa del Futuro lo es. Teniendo en cuenta esto, si la Casa del Futuro es tercero de buena fe, Jorge no le queda otra que pedir una demanda de simplemente de resolución de contrato con una indemnización. Con lo cual, la respuesta de la dos también cambia, ¿no? ¿Cómo podría inscribir su derecho de propiedad? No podría. Lo único que podría hacer es que luego de iniciar el juicio con Luis, solicitar la venta a la Casa del Futuro o llegar a un acuerdo tripartito, ¿no? Que también es una posible solución, ¿ya? Bien. Quedaos hasta aquí, vamos al siguiente caso. Léanlo, por favor, damos 5 minutos. Ya, vamos al caso 2. Manuel Gómez ha celebrado un contrato de compraventa de fecha 20 de agosto del 2001 con la sociedad de gananciales conformada por Víctor Mendiola y Rita Granados. La compraventa no ha sido inscrita en registros debido a que Manuel Gómez le exige a la sociedad de gananciales terminen de pagar las 60 cuotas del terreno. Llegada la fecha y terminando de pagar las cuotas, la pareja le exige que firmen la escritura pública, ante lo cual Manuel Gómez se niega, pidiéndoles más dinero. La pareja rechaza dicha propuesta y medita las acciones a tomar. Luego de un mes de dicha discusión, llega una demanda de reivindicación contra ellos de parte del señor Juan Gómez, hermano de Manuel Gómez, quien señala haber comprado e inscrito su propiedad el 30 de agosto del 2007. Preguntas puntuales. Y teniendo en cuenta que la pareja ha construido sobre el terreno 2 pisos y viene pagando el impuesto predial, los árbitros, etcétera, ¿no? Lo pueden hacer porque tienen un contrato y seguro esto lo pasaron información a la municipalidad. ¿Quién es propietario del terreno? ¿Qué debe contestar en la demanda? ¿Y cómo podrían hacer frente a este caso si van a defender, por ejemplo, a la sociedad conyugal o si van a defender a Juan Gómez? A ver, escucho respuestas.
A ver. ¿Quién es propietario del terreno? ¿Quién es, registralmente, quién es propietario del terreno? Registralmente. ¿Quién es propietario del terreno? Juan Gómez, ¿no? El hermano. Correcto. Pero sería una venta nula, fraudulenta. O sea, el sistema lo permite, ¿no? Principio de legitimación. Hasta el momento, registralmente es el propietario es el terreno de Juan Gómez. Civilmente hablando viene el problema, ¿no? ¿Quién sería el propietario? ¿Juan o la sociedad conyugal? Ese es el tema. Para ustedes, ¿quién sería el propietario? ¿Juan o la sociedad conyugal? ¿Quién sería el propietario? Civilmente hablando, no registral, sino civilmente hablando. ¿Quién sería el propietario? ¿Mm? ¿Quién sería el propietario civilmente hablando? Depende, ¿no? Algunos van a decir, como hubo mala fe del hermano, y si se plantea una nulidad, deberían ser considerados propietarios de la sociedad conyugal, ¿no? También es una posibilidad. Ahora, la sociedad conyugal, ¿qué debe contestar la demanda? ¿Que ellos deben ser desalojados? ¿Tendrían algún título de por medio? ¿Podrían plantear una acción de mejor derecho de propiedad de repente? ¿Podrían plantear mejor derecho de propiedad? ¿Sí o no? Sí, es una posibilidad. También podrían plantear prescripción adquisitiva de dominio, se me ocurre también, ¿no? Para poder conservar su derecho, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? Porque miren, tengan en cuenta que Juan Gómez no se percató que la partida registral, ¿no? Decía terreno. Y en la fábrica actual hay una construcción. Entonces, si hay una construcción, se presumiría que alguien más ocupa el inmueble. Asimismo, si va a revisar la información que aparece en la municipalidad, encontraría quiénes son los titulares. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué son propietarios por haber cumplido con las condiciones de contrato primigenio? Claro, serían propietarios porque la sociedad conyugal le pusieron la condición de que termine de pagar. Entonces, el contrato primigenio les permite acceder a ese derecho cuando terminen de pagar, ojo, lo cual hicieron antes de Juan Gómez. Entonces, lo que hizo Manuel Gómez, de repente, y ahí viene la discusión, aprovechó que su hermano estaba interesado en la propiedad y le hizo una oferta a su hermano. No necesariamente estén confabulados, ojo, el hecho de que sean hermanos no significa necesariamente que estén confabulados, pero es una posibilidad. Pongámonos en los dos escenarios. Primero, el que no están confabulados. Entonces, Manuel Gómez aprovecha, el que se aprovecha es Manuel Gómez y se lo vende a un tercero, en este caso a su hermano. Pero el tercero, que es su hermano, no revisó la información sobre el pago del impuesto predial, ¿no? Claro, estamos hablando de esos años. Actualmente eso ya no es posible, ¿no? Actualmente, eh, para que tú vendas una propiedad, tienes que entregar al vendedor el documento oficial de la municipalidad, la cuponera, como se le conoce, con el pago íntegro. Entonces no podría aparecer otra persona, a menos que haya duplicidad de cuponeras, que también es una posibilidad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta este factor porque antiguamente las reglas, o sea, cuando hablamos de estos años, no era obligación estar al día en el pago de los impuestos prediales. ¿Me entienden? O ni siquiera era necesario traer las cuponeras en algunos casos. Pero puede haber el tema de duplicidad de cuponeras. Y eso sí es preocupante porque yo puedo pensar que estoy pagando mi impuesto predial y que obviamente no existe nadie más, y esa información me la dan yo como comprador, pero al final me pude haber enterado porque hay duplicidad de cuponeras y obviamente si hay alguien en posesión, yo no le voy a comprar a esa persona, ¿no? Como también dice Verónica,
hay una obligación de revisar posesión actualmente como tema de diligencia y no lo hizo el señor Juan Gómez, independientemente si fuera buena fe o mala fe o estuviera confabulado o no, no lo hizo. Entonces, estamos hablando de una falta de diligencia y la falta de diligencia conlleva que ya no tenga esta buena fe y por lo tanto podría caerse su derecho de propiedad en un mejor derecho de propiedad, en un juicio de mejor derecho de propiedad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos soluciones. Nos vamos por el mejor derecho de propiedad o nos vamos por una prescripción adquisitiva de dominio, que también pueden aplicarlo tranquilamente la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque del 2001 hasta el 2007 habrían pasado 6 años, pero ellos tienen justo título, que es el contrato de compra-venta. Y si lo vemos o estudiamos la figura de la prescripción, digamos, que voy a abordar en un futuro diplomado sobre saneamiento físico legal o juicios de la propiedad, entenderemos que podemos aplicar ello. ¿De acuerdo? Bien. Entonces me voy a detener hasta aquí, ¿ya? Con la clase, porque voy a quedarme con los alumnos del diplomado explicando el examen. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí me detengo con la clase del día de hoy sobre principios registrales y solución a casos inmobiliarios y me voy a quedar con los alumnos del diplomado. ¿De acuerdo? Igual, si no están los alumnos del diplomado, va a quedar grabado para ellos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Bien. Gracias a todos los que han participado el día de hoy. Falta una última clase que es el día jueves, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos la sesión del diplomado. Bien, vamos entonces con, voy a dejar de compartir acá, voy a compartir el examen, permítanme un segundo. Ya, no sé si puedan visualizarlo, ¿pueden visualizarlo ahí? ¿Sí? ¿Pueden, por favor, confírmenme si pueden, si no lo voy a agrandar. ¿Correcto? ¿Pueden visualizarlo ahí? Confírmenme si pueden ver el examen ahí. ¿Sí? ¿Sí se puede ver? A ver. Ya, perfecto. El examen consiste de 10 preguntas. Eh, entre más rápido la entregue, más rápido tiene su nota. Yo he tratado de colocar las preguntas, verdadero y falso, y también las he pasado por un sistema de la IA, ¿no? Porque la IA sí responde las preguntas. Y tú puedes colocar, dígame si es verdadero o falso, ¿no? No me quiero complicar en realidad. Podría haber colocado justifique, y obviamente la justificación de la IA no es correcta. Eso sí he revisado. Me he percatado que la IA te da una respuesta que puede coincidir con la correcta, pero la justificación no es la adecuada, ¿ya? Pero yo confío en que van a revisar los videos o se van a acordar sus apuntes y van a responder adecuadamente, ¿no? Y ojo, que el examen son de 10 preguntas nada más. Ya la próxima, no, que no hay necesidad de hacerlo oral el examen. Puede ser así escrito y pueden hacerlo hasta 2 veces, ¿no? Tienen su nota, pero obviamente el segundo examen no es igual al primero. El segundo examen va a ser un examen de desarrollo, ¿de acuerdo? Así que tómense su tiempo en realizar, ¿ya? Estas son las 10 preguntas. Voy a repetirlas porque eso es lo que tocamos en el bloque 1 de contratos inmobiliarios. Por ejemplo, te dice que cada pregunta tiene 2 puntos adicional y por cada equivocación menos 0,5. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la cláusula de desalojo notarial es exclusiva a todos los contratos donde se cede la posesión, por lo que no se puede incluir en un contrato de compraventa.
¿Eso será verdadero o falso? No lo sé, ustedes lo marcan. Dos, al término del contrato de arrendamiento, ¿ya? Si el arrendatario sigue en posesión del inmueble sin renovación del contrato, ¿se puede considerar a este como ocupante precario? Vamos a ver. Luego, la oponibilidad es la exigencia del derecho que uno ostenta, es decir, al generar oponibilidad frente a otra persona, ¿se privilegia primero acorde a la norma en particular? Vamos a ver. Y así tiene su examen, ¿ya? El examen es claro, puntual, verdadero y falso, tiene su nota. Preguntas hasta aquí de los diplomados. Creo que faltan alumnos, seguro están ocupados, igual se les va a mencionar esto. Pero creo que por aquí hay alumnitos que sí están en la clase, así que ya saben cómo son las preguntas y se les va a mandar directamente su WhatsApp para que respondan y nos vuelvan con su nombre completo y las respuestas. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Para los del diplomado. Bien, recuerden que falta una clase, ya, acabamos el diplomado, tienen que dar su siguiente evaluación, el promedio de las dos evaluaciones es su nota final, y luego va a haber un taller especial para ustedes, ¿no? Después de tener su nota, va a haber un taller especial para ustedes totalmente gratis, ¿de acuerdo? Con temas prácticos, ¿bien? No sé si hay preguntas hasta aquí, ¿todo claro? Voy a dejar de compartir. Preguntas hasta aquí, ya que hemos visto el día de ayer o el día de hoy sobre derecho registral inmobiliario. No sé si queda alguna duda de lo que hemos visto durante este fin de semana. ¿Todo claro? Recuerden que la próxima clase es el día jueves. ¿De acuerdo? Es el día jueves, la última clase y con eso finalizamos el diplomado. Bien, si no hay más preguntas, tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos.